Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches ya, mi nombre es Dante Aguilar, este es Códice Político, un espacio de Códice Informativo en el que queremos analizar temas de relevancia local, nacional e internacional, y hoy uno de esos temas es evidentemente el transporte público en Querétaro, a partir de todo lo que ha ocurrido con Red Q y además con la novedad de que ha aumentado la tarifa. Y hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros de Códice Informativo. Alex Nieto, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes, Dante, Karen, por el invitado sorpresa que ahorita te tocará anunciar. Así es, Karen, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes y pues sobre todo con este tema, ¿no? Que ha impactado y que soy una de las usuarias impactadas con este aumento en la tarifa del transporte público. Así es, y bueno, no queremos hablar del tema del transporte público a partir de asuntos políticos, sino a partir de asuntos urbanos, a partir de la estructura de un sistema de transporte público y a partir también de una afectación económica, si es que la hay, o cómo puede atenderse para la sociedad y cómo presentar propuestas para que haya un mejor transporte público en Querétaro. Y por eso hoy le agradezco mucho que esté con nosotros en el estudio, que se haya dado un tiempo para estar con nosotros, al maestro Ricardo Arredondo Ortiz. Él es investigador de la UNAM, tiene maestría en Ingeniería de Transporte por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Economía del Transporte por la Universidad de Leeds en el Reino Unido y bueno, ha hecho muchos estudios doctorales en la Universidad de Birmingham y también estudios en torno al transporte y al aspecto económico del transporte a nivel mundial. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches al auditorio y gracias por la invitación. Es un gusto que esté con nosotros para platicar sobre estos temas que usted ha estudiado a fondo desde hace mucho tiempo, desde que salió de la universidad, digamos, lo ha estado llevando no solamente como un tema de materia educativa, sino de materia de desarrollo de las ciudades, de crecimiento de las ciudades y de cómo hacer que las ciudades tengan un buen sistema de transporte público. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es su balance del sistema de transporte público en Querétaro? Y se lo pregunto porque a partir de un diagnóstico tenemos que presentar, digamos, las propuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance que usted encuentra más allá de lo que se dice en las calles, más allá de lo que dicen los partidos políticos o los candidatos o la fuente política? Me gustaría conocer la voz de un especialista en la materia. Sí, gracias. Mira, el transporte público es un termómetro del nivel de equidad de una ciudad. Entre más equitativa la ciudad, mejor es el transporte público. Y cuando un transporte público atrae a los ricos a usarlo, ese es un transporte exitoso. Si no puedes atraer a la clase alta, a la clase media, al transporte público, es porque tiene muchas deudas que cubrir, muchas ineficiencias. Entonces, en nuestro caso, Querétaro, pues la gente lo vive
Es un transporte que se esfuerza, que los transportistas hacen su mejor esfuerzo día tras día. Yo los he visto, algunos de ellos son gente que lucha por llevar el gasto a su casa, pero la realidad es que no atrae más pasaje, o sea, no atrae pasaje, es tortuoso, lento, es ineficiente, no es accesible, no es asequible. Ahora, bueno, asequible es cuando se dice la persona puede pagarlo. Uh-huh. Y 8.50 es un precio muy alto para la sociedad que lo busca, que lo intenta utilizar. No hay una cobertura muy amplia en la ciudad, hay partes que no están cubiertas. Hay que caminar 20, 30 minutos para tomar el transporte público, entonces y luego esperar a que llegue. Hay gente que está afortunada y vive cerca de la parada y aún así tiene que esperar a que pase la ruta y que lo lleve. Los escalones que hay que subir son pesados. Si tú no eres joven, no tienes el físico, no tienes una lesión o no tienes un embarazo, no tienes una carriola. Digamos, una persona con un bastón sería muy arriesgado para ella. Sí, sería muy tortuoso. Hay un esfuerzo por la autoridad de cambiarlos. Ya hay autobuses nuevos que tienen cama baja, en el que no hay escalones en lo que es el piso del autobús. Hay algunos, pero no es lo que la sociedad necesita. Necesita muchos más autobuses. Hay gente que viaja al extranjero y ve el nivel de desarrollo de sus autobuses. Y no es un sistema que esté alejado de nuestra capacidad, o sea, son ciudades medias que no son tan ricas como Querétaro y sin embargo se han dado a la tarea de darse un transporte digno y accesible, y eso es una tarea que aquí es pendiente. Y eso también ya pasa en otros estados de la República Mexicana, ¿no? Hemos platicado acerca del sistema de transporte público en León, por ejemplo, que ya tiene este sistema que incluso ya plantea un metrobús o no recuerdo cómo se llama allá, pero es el esquema del metrobús en un carril confinado. ¿Qué hacer entonces en Querétaro? ¿Qué pasa en Querétaro que no se ha logrado concretar un sistema de transporte público, entonces, de eficiencia? Fíjate que hay algunos conceptos que yo quisiera plantear aquí al auditorio para que puedan ir siguiendo este hilo de ideas que les quiero presentar. Por ejemplo, una ciudad tiene que orientarse o una entidad tiene que orientarse a cómo quieres tú verte en el futuro. Si tú quieres tener automovilistas, si tú quieres llenarte de autos, pues invierte en infraestructura. Este gobierno que sale, lo ha dicho en varios foros, se gastó la mitad del presupuesto del Estado en inversión para infraestructura de automóviles. Entonces, ¿qué tiene la ciudad? 500,000 de automóviles. ¿Aumentó la población de automóviles? Hay un gran parque vehicular, hay un enorme parque vehicular. Y te voy a decir qué es lo que provoca, qué tiene que ver con transporte público. Cuando el gobierno abre tantas vialidades, el pasajero de autobús, pues, si yo que hago acá arriba, mira, hay una vialidad nueva, no hay gente, pues me voy a hacer mi ahorrito y me voy a comprar mi carrito. Muchos compraron un carrito. Y cuando el pasaje se bajó del transporte público y se fue a la llenada de vialidades con sus autos, el transportista perdió ingresos, perdió pasaje. Entonces, lo que hace es que primero baja la calidad del servicio, después baja la frecuencia del servicio, después podría cerrar la ruta si no le dejan subir el pasaje. Uh-huh. Lo que vivió Querétaro hace unos años fue el cierre de rutas y el retiro de unidades de transporte público. Se bajó de 1,600 a menos de 1,000 y se cerraron varias rutas que cubrían la ciudad. ¿Y por qué lo fue haciendo? Porque fueron perdiendo pasaje. ¿Y cómo perdió pasaje si la población siguió creciendo? ¿Cómo explica uno? Bueno, esta se llama la paradoja de Peugeot, Knight and Downs. Estos economistas ingleses explicaban que si tú construyes infraestructura, le haces competencia desleal al transporte público. Entonces la autoridad no ha entendido que la inversión pública en vialidades, en calles, en puentes de 2 niveles, en viaductos, libramientos, esas vialidades le han quitado el pasaje al transporte público. En vez de invertirle el recurso al transporte público, se lo ha metido a las vialidades. Y ahora, perdóneme que le pregunte, ahora entonces, el aumentar el transporte público, la tarifa del transporte público, el que tiene que pagar el pato, digamos en términos coloquiales, es el ciudadano. Sí. En lugar de que la autoridad le invierta más al transporte público, ahora se va a desviar esta inversión hacia lo que tiene que pagar el ciudadano, ¿es así?
en este caso, la autoridad no le va a pagar al ciudadano el pasaje. Entonces, la autoridad diría, pues yo no voy a perder, pero el ciudadano pierde. Entonces, afecta a los ciudadanos. No está orientando bien las inversiones. También hace unos años, no hace mucho, el gobierno federal había decidido, de una manera unilateral y un poco miope, subsidiar la gasolina. Sí. Y entonces, ¿qué hizo? Incentivar el uso del automóvil. Nuestra entidad también exentó la tenencia vehicular. Entonces le manda uno el mensaje equivocado a los ciudadanos. Quiere decir, cómprate un auto, úsalo porque va a estar barata la gasolina y además te construye las vialidades. Entonces el gobierno, sin querer, sin haber entendido el problema, se dedicó a exacerbarlo. ¿Qué hace? Pues le quita pasaje al transporte público porque hace vialidades, los manda al transporte privado porque les subsidia la gasolina, les construye más vialidades, les quita la tenencia. Entonces, sin querer, el gobierno se da puñaladas así solo. Entonces, ahí empezó el problema. Sí, el problema no es porque sea tan malo el administrador del transporte público, que por cierto es el que trabajó en el transporte público de León. O sea, el que dirige el transporte público, la persona encargada de resolverlo es la encargada de allá en León. Luis Enrique Moreno. Sí, entonces el ingeniero pues tiene que luchar por hacer eficiente un sistema que de entrada se ha herido de muerte. Entonces ahora que le subes el precio, vas a bajar aún más el pasaje. Porque pues es inaccesible, es inasequible, pues me voy caminando, me compro una bicicleta o me voy en carro. Lo peor es comprar un carro. Ojalá que sea en la bicicleta, ¿no? Para hacerlo un poco más ecológico. Pero como no construyó las infraestructuras para usar la bicicleta, o sea, no hay ciclovías, no hay paraderos de bicicletas, no hay lugares para tomar agua o recambiarse, entonces, pues el ciclista sufre también, es un sobreviviente de la jungla urbana. Karen, Alex, ¿qué opinan? Porque, bueno, hay una duda ahí. No solamente es tener las ciclovías, sino tener una infraestructura completa para este punto que yo no conocía y que me llama la atención, lo de tener un punto de recarga, como le llamas, de abastecimiento de agua. Y ahí me gustaría preguntar, porque al decir que se busca un transporte público eficiente, todos pensamos en camiones bonitos, en camiones modernos, pero desde tu punto de vista y con tus conocimientos, ¿qué criterios se deberían evaluar para hablar de un transporte público eficiente? ¿Serían rutas, serían tiempos, sería infraestructura solamente? Fíjate que estas son buenas preguntas. Lo que yo necesito como usuario es que el autobús pase cerca de mi origen y cerca de mi destino. Si están lejos ya me complica la vida. Y luego que pasen con la frecuencia necesaria. Porque si hace más tiempo en pasar que yo en caminar, pues me voy caminando. Aunque el sol aquí en Querétaro es muy duro. Entonces tiene que tener la distribución geográfica suficiente para que todos puedan llegar a una parada. Tiene que tener la frecuencia de paso suficiente para que no tenga yo que esperar demasiado tiempo. Y tiene que estar a un precio accesible. Entonces, como son elementos difíciles de ponderar, la autoridad tiene que meterlos a un modelo, a un sistema de transportación en el que juegue con las variables y las acomode. En un momento podría entrarle con estímulos fiscales o incluso otorgando algún subsidio. La Ciudad de México atrae un gran número de usuarios a través del subsidio de transporte público. O sea, yo sé que es anatema hoy en día y es casi un pecado mortal hablar de subsidios públicos. Claro, cuando es un subsidio público a la clase baja, pero nadie habló de anatema cuando se subsidió la gasolina para la clase media o se exentó la tenencia vehicular también para la clase media, clase media alta. Una opción sería para el nuevo gobierno, además de evaluar si vale la pena mantener la extensión de la tenencia, es si subsidia mejor el transporte público. Dante, esa es la palabra clave. ¿Cómo te atreves a subsidiar a la clase media, a la clase alta con el subsidio de la gasolina y no te tintas el corazón para subsidiar el transporte público? O sea, eso es un gobierno inequitativo. Entonces, al principio del programa comentamos que quiere uno ver qué tan equitativa es una ciudad, hay que ver el transporte público. Es un transporte de vergüenza, así es la equidad en la ciudad. No puedes tú pensar en subsidiar a la clase alta, a la clase media. Si tú logras atraer a automovilistas al transporte público, liberas la calle. Entonces, el automovilista particular preferiría que la calle esté más vacía para que él circule mejor, aunque tuvieras tú que subsidiar el transporte público.
¿Te das cuenta? Además, el transporte público, la huella de carbono es más baja. Yo la he calculado ahí en el IMT, ya tengo varios años calculando la huella de carbono en nuestra zona metropolitana, y hoy en día es ya arriba de 3 toneladas por persona al año de CO2. Esto, para las personas que no conocen cuánto es eso, si es mucho o poco. Bueno, por ejemplo, si yo soy ciclista, o peatón, mi contribución a la huella de carbono, pues es casi cero. Salvo mi respiración, es casi cero. Entonces, de 0 a 3 toneladas, o sea, 3,000 kilos, esa es la diferencia entre un ciclista y un automovilista. Y eso, la pregunta que haces es muy buena. ¿Qué tan grande es? Bueno, el país ha suscrito acuerdos internacionales en los que se obliga a bajar la huella de carbono, a bajar las emisiones contaminantes. Pero como la política pública ha animado a la población a usar más automóviles, pues la huella de carbono no baja, sigue subiendo. Entonces son metas que parecen inalcanzables con la política actual. Si tú logras que las personas tengan un transporte público atractivo, entonces podrías bajar a automovilistas y mandarlos al transporte público. O sea, se resuelven varios problemas. Baja el tráfico, aumenta el número de pasajeros en el transporte público, si es que está eficiente, y además se contribuye al medio ambiente. Claro. Además podrías tú cerrar un carril o construir infraestructura para la bicicleta. Entonces, además de que le vas a quitar el subsidio a la gasolina, de que le vas a quitar la exención a la tendencia vehicular, vas a construir infraestructura para peatones y para ciclistas. Aquí en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, y se repite el fenómeno en todo nuestro contorno urbano. Es insultante ver cómo los automóviles se aparcan sobre la banqueta. O sea, quedan sobre la banqueta y no hay autoridad que ponga orden. Entonces, no se ha entendido el concepto. Se tiene que trabajar para que el automovilista sienta menos atractivo en ir en su automóvil y se quiera mover en sistemas más eficientes. Y agregándole también el tema de la seguridad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más preguntas. Una de ellas es, si usted fuera el nuevo gobernador, ¿qué haría para mejorar el transporte público? Al ratito nos lo responde. Vamos a una pausa. Esto es Códice Político en Códice Informativo. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús. Con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Ya vamos, estamos de regreso en Códice Político, en Códice Informativo. Y bueno, pues antes de seguir con los temas, me gustaría que nos dieran su cuenta de redes sociales para que nos puedan, la gente que nos está escuchando, nos pueda dar su punto de vista. Karen, la tuya, por favor. @KRN17 y Facebook Karen Munguía. Bien, maestro. Bueno, yo soy Ricardo Ardón Ortiz y mi cuenta es
Keniatzi, con I latinas todas, Keniatzi con K, Keniatzi. Y Z. Y Z, sí. Bien, Alex. Yo, Alejandro Nieto, pues estoy como Alex Nieto QRO en Twitter y en Facebook como Alex Nieto. Y la mía es @DanteAguilarMX y evidentemente la de Códice Informativo es @Códice_Informa. Ahí estamos para que usted nos pueda dar su comentario y a lo mejor si tiene algunas preguntas sobre el tema del transporte público nos la puede compartir y aquí las ponemos en la mesa con el especialista. Y durante la pausa estaban ya saliendo algunos temas y algunas preguntas de mis compañeros reporteros que vale la pena que las hagamos, que las presentemos, porque el chiste es eso, conocer cómo podemos hacer un mejor transporte público, de qué manera hacerlo más eficiente para Querétaro, para que la población salga ganando, más allá de los partidos políticos, más allá de los nombres, que salga ganando Querétaro. Así que Karen, tú tienes una pregunta también, Alex. Vamos primero a las mujeres, Alex. Sí, le preguntaba que cómo hacer un transporte más atractivo. Justamente al inicio tocaba un punto muy importante, ¿no? Cómo hacer que la gente de clase alta aborde un autobús, ¿no? Porque pues cuántas veces a lo mejor hasta la misma autoridad ha abordado una de estas rutas. Y la segunda era, platicábamos un poco la posibilidad de que existiera algún punto en el que también otra forma de transportarse fuera la bicicleta, ¿no? El llegar al centro de alguna otra forma, porque lo que platicaba era que el centro es únicamente para automóviles, ¿no? Ya no hay camiones que crucen, incluso una de las calles usadas era Ocampo y se dejó de usar a raíz de modernizaciones que se comenzaron a hacer. Entonces, ¿cómo hacer más atractivo el camión y cómo generar o cómo lograr el uso de otro tipo de vehículos que no sea el transporte ni el automóvil? Esa es una muy buena pregunta y gracias por plantearla, que se liga un poco a lo que planteaba Dante antes del corte comercial, y es ¿qué podría hacer el gobernador ahora que entra a gobierno? Bueno, él tendría que ver qué tipo de ciudad, qué tipo de estado quiere heredarle a sus hijos. No cuál quiere para él solito, sino cuál quiere para sus hijos. Y se trata de un estado, de una ciudad que sea tan eficiente que todo mundo gane. Entonces, una posibilidad es esta de que las personas de clase alta, clase media, se sientan atraídos al transporte público. Ellos cuando viajan al extranjero, van a la ciudad de Estados Unidos o más a las ciudades europeas, pues les gusta el transporte público y sueñan con él y viajan en él. Bueno, acá ¿por qué no? Pues porque no es digno, no es eficiente, no es atractivo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por ejemplo, en nuestra ciudad de Querétaro, en un tiempo se podía entrar al centro en camión. Hoy el día el camión le da la vuelta al centro. No lo cruza como podría hacerlo por Corregidora, por Juárez. No lo hace. Da la vuelta. El que sí entra es el transporte privado, el automóvil. Y entra a un lugar que está congestionado y que está lleno de autos por todas partes y que es difícil transitar, va muy lento. Entonces podría pensarse que el transporte público ese sea el que entre a la ciudad, que sea el que entre a los lugares de interés y que no sea el transporte privado. Que además agregar que la complicación que hay en el centro histórico de Querétaro para poder estacionarse, ¿no? Sí, ya hemos platicado también aquí del problema de los estacionamientos, de abuso por parte de los propietarios de estacionamientos o de los robos a vehículos. Entonces también podría ser una alternativa para que la gente mejor utilice el transporte público, aunque habrá quienes digan es que en las calles del centro es muy complicado, se va a hacer más tráfico. Habría que hacer un plan de acceso al centro histórico y bueno, ustedes lo han visto en la Ciudad de México. Esta plática yo tuve con algunas autoridades de Ciudad de México en 2009 sobre el tema de accesibilidad y había en esas pláticas gente que luego tomó las decisiones y que cerró 5 de mayo, cerró 16 de septiembre, cerró Regina y se hicieron peatonales. Parecía imposible entrar ahí en auto, parecía imposible entrar en camión. ¿Sabes qué? Pues ciérrala, mete puros peatones. Y hoy en día en las calles estas que les comenté, en la calle de 16 de septiembre, circula el equivalente a un estadio Azteca por día. 120,000 peatones diarios circulan en estas calles. Y los comercios que al principio se escandalizaban, se asustaban, se presionaban ante esta posibilidad, ahora están encantadísimos porque el que compra en los locales, en los comercios, no es el automovilista, es el peatón. Todo el mundo se tiene que apear y llegar al comercio caminando. Entonces, hay que transformar la ciudad para que las personas la puedan caminar, la puedan disfrutar. Querétaro es patrimonio de la humanidad. Y el turista la disfruta no en el carro, la disfruta caminando. Entonces, si yo voy a andar en el centro histórico, crearla para que la gente la pueda caminar, la pueda pedalear,
y los que tengan que usar vehículos particulares, porque hay gente por la edad, por sus condiciones físicas o por su situación particular, tuviera que usar un automóvil. Bueno, él mismo tendría que encontrar un automóvil pequeño para poder entrar al centro. Por ejemplo, las tenencias vehiculares se podrían cobrar de manera, como lo hacen en algunos países europeos, como lo hace Inglaterra, diferenciada. Podrías exentar la tenencia a los automóviles que no tienen emisiones contaminantes, como los eléctricos o los de muy bajas emisiones, ellos no pagan tenencia, y luego pagan tenencia a los autos pequeños con una baja contribución, y los que pagan una muy alta tenencia son los que son más grandes, que emiten mucha más contaminación. O sea, por ejemplo, todas aquellas Suburban, por ejemplo, una Suburban emite unos 500 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. 500 gramos, o sea, medio kilo de CO2 nada más por kilómetro recorrido. Y un carrito más pequeño emite 80, 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Entonces, 5 veces menos eficiente. Entonces, la tendencia debería orientar al ciudadano a saber qué carro puede comprar. Ahorita se hizo pareja, pero podría pensarse en hacerla diferenciada para que las personas distingan cuál es un mejor carro. Perdón. Sí, porque tocaba otro punto, el hecho de que el centro histórico fuera peatonal, y a estas alturas, siendo un lugar, uno de los puntos que se transita más, ¿es posible o todavía es viable realizar este tipo de...? Esa es buena pregunta, y yo los invitaría a visitar las calles de Ciudad de México que mencioné hace un ratito, que parecía imposible. Yo realmente, cuando la autoridad con la que platiqué tomó la decisión, mis respetos. Aquí, en el caso del gobernador de Querétaro, que por supuesto yo le deseo la mejor suerte de todas, él tiene que trabajar con el alcalde, y creo que ellos se conocen bien, trabajar para construir una ciudad equitativa, digna, porque ahorita las autoridades que se salen de la ciudad dejan este problema. El transporte con su alza desalienta mucho a las personas al transporte. O sea, ven que el gobierno no lo ha entendido. Se gastó la mitad del presupuesto público en infraestructura para automóvil y no tiene recursos para invertirle, para apoyar, para incentivar fiscalmente al transportista. Alex, yo tenía una pregunta precisamente a propósito de los retos. Bueno, son dos preguntas en realidad. La primera, ¿hay algún estudio o alguna recomendación de cantidad de población por camión, por autobús? Porque si hablamos de 2 millones de personas, supongamos que aquí en Querétaro la mitad de 1 millón utiliza un camión, total de un parque aproximado de 1,000 camiones, son 1,000 personas. Y luego también saber si hay algún protocolo o algunas recomendaciones para abrir nuevas rutas, porque aquí se abrieron recientemente 3 rutas, decían vamos a los lugares más poblados, y como ya está llegando la gente allá, está viendo nuevas rutas, pero ¿qué se debe hacer ahí primero? ¿Tener la infraestructura y después las rutas? ¿O decir, pues ya llegó gente allá, hay que mandarles transporte independientemente de cómo esté la situación? Esas son preguntas muy, muy importantes. ¿Dónde abrir las rutas? ¿Existe un modelo? ¿Cómo se debe de establecer ese modelo? Aquí ya que ve el tema del espacio. Aquí se piensa en eficiencia. Si una ciudad es eficiente, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Si es ineficiente, si es inequitativa, todo el mundo pierde. Entonces, un automóvil ocupa más o menos, un usuario en automóvil ocupa 120 metros cuadrados por kilómetro recorrido. 120. El usuario de transporte público ocupa 10 metros cuadrados por kilómetro recorrido. O sea, es 12 veces más eficiente el que viaja en transporte público que el que viaja en transporte privado. Y si viaja uno en bicicleta o si viaja uno a pie, el peatón ocupa 1 metro cuadrado por kilómetro recorrido. Entonces es 120 veces más eficiente que un transporte público. Así que si tú quieres que la ciudad se mueva, tú lo que necesitas es que la población se mueva, que ellos tengan acceso a sus lugares de interés o de atracción, pueden viajar como ellos quieran hacerlo. Si tú llenas la ciudad de carros, no lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Van estresados, se accidentan, tienen una alta huella de carbono,
tienden a la obesidad y sobrepeso, porque como tienen poca actividad física, son más gorditos. El país en general engordó 7 kilos. Entonces la población, el 75% de la población tiene sobrepeso. Si tú haces un plan de movilidad que se oriente al peatón, se oriente al ciclista, entonces la población se va a activar. Entonces hay que construir la infraestructura para que sea caminable y sea pedaleable. Hay esfuerzos, por ejemplo, el municipio de Querétaro, en su reglamento de construcción, tiene una exención. La mitad del costo de la licencia se exenta si tú construyes infraestructura en tu edificio para que lleguen los ciclistas. Entonces, bueno, es un incentivo. Así que si vas a un edificio de oficinas en una parte céntrica y yo tengo un ciclopuerto y tengo bebederos de agua y un lugar de recambio, me exentan con la mitad del costo de la licencia. Eso apenas tiene un par de años que se creó ese incentivo. Así que habría que tener un concepto general. El gobernador lo que tiene que hacer es nombrar a las personas más competentes en una política que busque beneficiar al queretano. Si Querétaro gana, todos ganamos. Si tú quieres que todo el mundo ande en auto, la ciudad va a ser un caos. Vamos a hacer una pausa antes de que sigamos con el análisis. Y Karen ya también tiene aquí en la lengua algunas preguntas, así que vamos a hacer una pausa, regresamos muy rápido. Esto es Códice Político, un espacio de análisis de Códice Informativo. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Ya estamos de regreso en Códice Político, mi nombre es Dante Aguilar, este espacio es de Códice Informativo, por supuesto, nos pueden escuchar en www.códiceinformativo.com y tenemos este análisis sobre el transporte público y todas las aristas que se deben de atender si uno hace políticas públicas o si uno es usuario de transporte público o si uno comparte el transporte público como automovilista. Bueno, pues hay muchos temas que estamos aquí desarrollando y platicábamos acerca de cómo hacer que la gente se suba al camión o al autobús y deje los vehículos. Pero también hay preguntas que seguramente muchos se harán y van a decir, bueno, ¿yo por qué si vivo en Juriquilla o si vivo en el Campanario o si vivo en Candiles o si vivo en la zona que yo quiera y si tengo que transportarme a otro punto y quiero ir con mi familia, con mis hijos, ¿por qué me tengo que subir a un transporte público y no mejor me voy en mi coche más seguro, más cómodo con mi familia al centro, por decirlo así? Esa es muy buena pregunta, Dante, y mucha gente se lo plantea. Es una pregunta que ha inquietado a muchos economistas y muchas ciudades del mundo la han tenido que enfrentar. ¿Cómo hacerle para atraer a este tipo de usuarios? Bueno, en economía existe el concepto de costo externo.
Entonces, el costo externo, o sea, en transporte, es aquel que se origina en el transporte y que no es pagado por el que lo produce. Entonces, si yo viajo en mi automóvil, mi auto contamina, hace ruido, causa estrés en mí y en los demás, ocupa espacio, principalmente, quizá causa accidentes. Estos costos no los pago, ni nadie los paga. Los pagan todos. La contaminación la sufren todos, pero yo no la pago y yo disfruté el vehículo. Lo que hicieron en 1975 allá en Singapur fue seguir una teoría inglesa que tiene que ver con estos costos externos. Cóbrale al que los produce el costo externo. Y en el caso particular del congestionamiento, si tú vas a ir a un lugar muy congestionado, tú vas a exacerbar el congestionamiento, te voy a cobrar por ello. Entonces, Singapur lo estableció en 1975, cobrar por entrar al centro de la ciudad, en tu auto particular. Londres lo decidió hacer en 2001 y cobraron 100 pesos diarios al ciudadano de automóvil por entrar al centro histórico. No es la tenencia, no es la gasolina, no es el parquímetro, es el derecho de cruzar el centro en tu carro, 100 pesos diarios. Después, hoy en día se pagan 160 pesos diarios, el equivalente. Así que si tú quieres viajar de Juriquilla al centro de Querétaro, no solamente no habría que subsidiarte la tenencia, o sea, eso que quede claro, es una inequidad. No habría que subsidiarte la gasolina. Y habría que cobrarte tu huella de carbono y tu congestionamiento. Entonces, quizás cerrándole carriles, digo, a Joaquín no es tan fácil porque esto adquiere mucho valor, pero podría cerrarle carriles, que las partes de la ciudad que son más atractivas o más deseadas o más saturadas sean peatonales o ciclistas. Y que el automovilista llegue hasta un punto y ahí camine o ahí agarre el transporte público. Hay que orientarlo a que lo use. No es la dictadura de esa persona, es el beneficio de la mayoría. Si tú, mira, inclusive a la gente de Londres que paga 160 pesos diarios por el derecho de cruzar el centro, ¿por qué gana? Pues porque se redujo en un 15-20% el número de automovilistas. Muchos automovilistas valoran más su dinero que su viaje en el auto. Entonces, se descongestionó el centro y la gente que viaja en auto paga por el derecho de cruzar más rápido. Ahora en Querétaro todo el mundo viene lento y todo el mundo va estorbándose. Entonces, si tú les empiezas a cobrar por el derecho de cruzar al centro una cuota, por ejemplo, entonces se libera el centro de automovilistas y los que pueden pagar le vas cobrando. Ahora, a lo mejor Karen también tenía esta pregunta. ¿No es un asunto cultural que decir alguien de el campanario se va a bajar la misma señora de la casa con la señora que hace el aseo en la casa, en un camión? Para mí me parece que es equitativo, pero para muchas personas van a decir, no, espérate, ¿cómo crees? Pues si yo soy la señora de la casa, ¿no? Pues es un asunto clasista y creo que puede ser también cultural, que mucha gente en la Ciudad de México no se sube al metro, aunque pueda ser más eficiente. Sí, ahorita yo creo que más que cultural, tengo que decirlo, quizás por seguridad, porque quizá un Carlos Slim no se va a subir al transporte público por la seguridad que tiene él pendiente, ¿no? Pero bueno, en el país no hay tanta gente como él. Sin embargo, lamentablemente, ¿no? En la parte de ingresos. Sí, pero sin embargo los demás lo podrían hacer. Esta persona que dices, tú tienes una casa, ¿en qué lugar? En el Campanario, por decir una zona residencial. Esta persona, estoy seguro que cuando va a París se sube transporte público. Yo, sin conocer a esa persona, va a Londres y va en transporte público, va a Milán y va en transporte público, va a San Diego y va en transporte público. Entonces, ¿por qué hay así y acá no? Pues porque el transporte público no es atractivo, o sea, quizás es muy ruidoso, es incómodo, los asientos no son exactamente los que ella necesita. El transporte público no es digno, o sea, honestamente no es digno, es muy caro y no es digno. Tendría que trabajarse en eso. Hay un concepto que yo tengo que plantear aquí al aire, por favor, que se llama el principio de Morin. Se escribe M-O-H-R-I-N-G, Morin. Herbert Morin, un maestro que tuve en Leeds, en Inglaterra, maestro Herbert planteaba esto: los tiempos de espera del público, del pasajero en la parada. Si mi camión pasa cada hora y se acaba de ir el mío,
tengo que esperarme una hora. Sí. Entonces, si uno calcula el costo de espera de este señor por el salario que tiene por hora y lo multiplica por todos los ciudadanos que tienen que esperar esa hora o media hora y lo evalúa, no es insignificante. Entonces, el principio de Herbert Mori establece que si el gobierno calcula, encuentra esta pérdida de eficiencia en la sociedad, entonces le pueden meter ese dinero, porque el empresario pierde que sus trabajadores lleguen tarde. El empresario pierde que no haya personal trabajando en su oficina, en su empresa. Allá en las comunidades, si aquí el transporte es malo, en las comunidades está peor. Sí. Entonces, si mi camión pasa cada hora, pues yo tengo que mandar un transporte de la empresa para traerlos. Allá yo trabajo allá para el Pedro Escobedo, ahí el otro día hice un aforo, estamos construyendo una ciclovía en las comunidades rurales a partir de autogestión y participación comunitaria. O sea, la gente que usa la bicicleta y va por la carretera se convenció de que pueden hacer su ciclovía y estamos en ese proceso. Contamos en un momento 21 autobuses de transporte de la fecha azul que van para las comunidades rurales. 21 en un día. Y 500 autobuses de transporte personal. Entonces las empresas de las industrias que están de aquel lado de Pedro Escobedo, que son muchas, pues como no confían en el transporte público, tienen que mandar transporte privado. O sea, ellos ya están financiando el transporte de sus trabajadores. Y si el trabajador se quedó dormido, le dolió la panza, se le hizo tarde y ya no agarró el camión, ahora a ver cómo llega. Sí. Entonces, el problema de eficiencia de transporte repercute en la industria. El empresario pierde con un transporte ineficiente. O sea, afecta también a la productividad. Afecta a la productividad porque la gente no llega. Karen. Es que ya tengo aquí una lista. A ver, saca tu bonche de preguntas. Mire, en algún momento, justamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, hablando un poco de algunas otras alternativas de vehículos, había hecho usted un estudio cuánto tardaba la gente con las diferentes modalidades, ¿no? Uh-huh. De pie de la cuesta al centro, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención porque obviamente tardaba uno más en Red Q o en transporte público que caminando incluso. Entonces, hablando del aforo también que se realizaba sobre Pedro Escobedo, en universidad también se realizó, ¿no? Un aforo que eran más vehículos que ciclistas los que pasaban justamente por la ciclovía, ¿no? Y me llama mucho también la atención, sobre todo en Avenida Universidad y antes de llegar a Felipe Ángeles o Nicolás Bravo, no me recuerdo bien la calle, hay justamente una parada de transporte público sobre la ciclovía que no es respetada siquiera por los choferes justamente por esta situación, ¿no? El riesgo que puede correr el hecho de pararse ahí y que un ciclista vaya y se pueda impactar o ellos puedan llevarse a una persona. Hablando de frases, yo recordaba una que usa mucho Sergio Olvera de León, el titular o director del observatorio, ¿no? Que dice que para vivir mejor hay que viajar con calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando un poquito de si una persona de clase alta viajaría o no en transporte público, no sé, ¿sería necesario que el transporte sea incluso de lujo para poder trasladarse en un transporte público? ¿O qué es lo que necesitaría justamente una unidad para que una persona que está acostumbrada a viajar, incluso hasta con chofer, ¿no?, use el transporte público? Sí, esas son muy buenas ideas y aquí a partir de ahí hay una película de Michael Douglas de un multimillonario ahí en Manhattan que vive en un piso completo, es muy rico el señor y tiene un supercarro, pero cuando baja de su edificio y se sube al carro y se mete al congestionamiento de Nueva York, se convierte en un neoyorquino común y corriente. Lo insultan, él insulta, le pegan al carro, le echan la lámina. Entonces, su paraíso se terminó cuando salió de su edificio. Entonces, yo vivo aquí en un fraccionamiento cerrado donde todo es felicidad y salgo y enfrento a la ciudad porque yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al mercado, tengo que ir a divertirme. Y no está en mi fraccionamiento, tengo que salir de mi fraccionamiento. En ese momento mi encanto se pierde. Y cuando yo ya me meto en el tránsito y sufro el estrés, bueno, hay estudios en la Ciudad de México que demuestran que las personas bajo el volante, detrás del volante, pueden reducir su vida hasta en 7 años por el estrés que llevan. Entonces, aunque seas millonario, si tú estás en el automóvil, en el tránsito, esperando horas acumuladas en una jornada, del volante, pues realmente tu vida se va recortando.
y recortan la de los demás. O sea, es un recorte donde todo el mundo pierde, todos perdemos. Vivir, como dijo Sergio Olvera, vivir mejor, viajar con calidad. Hay que lograr que la ciudad se mueva y fluya. Si vemos la eficiencia que comentamos de los espacios ocupados y vemos que el automóvil no es tan eficiente y cualquiera ya puede comprar un automóvil, pues ya no le sirve al millonario de una colonia, digamos Campanario, tener un automóvil, porque cualquiera le va a cerrar y le va a echar la lámina. Entonces, habría que lograr que la mayoría de los ciudadanos se pueda mover más eficiente. El transporte público es una actividad muy importante, es un recurso indispensable que hay que invertir. Ciclovías para que la gente que lo pueda lo haga, se ejercite, se llegue más rápido. Yo llegué aquí en mi bicicleta y es con las ciclovías, y banquetas. Esos tres son los parámetros de los que debe partir toda la movilidad en la ciudad. Primero haces banquetas amplias, dignas, haces ciclovías, una red grande. Yo le he presentado ahí al alcalde electo un proyecto de 200 kilómetros de ciclovías para la ciudad de Santiago, Querétaro. Al gobernador se le entregó, al saliente y al que va a entrar se le va a entregar también un proyecto de 2,000 kilómetros de ciclovías para todo el estado, para que lo echen a andar y no es para que todos se muevan en bici, para que los que puedan hacerlo lo hagan. Y si yo soy un usuario empedernido, consuetudinario del automóvil, y digo, jamás me voy a bajar de mi automóvil, porque hay gente que así me lo ha dicho, bueno, pues sabes que te conviene, porque si hay más peatones, hay más ciclistas, hay más transportes públicos, pues tú vas a tener la habilidad para ti solito. Entonces, hasta a él le conviene, todos ganamos. Es con una política orientada a la eficiencia. Ahora, yo le vuelvo a hacer la misma pregunta que hace ratito. ¿Cómo hacerle para cambiar el sistema actual que tenemos y cuáles son los pasos que se deben de seguir, digamos, en un ABC de cómo seguir los pasos para cambiar el transporte público en Querétaro y hacerlo un transporte eficiente de clase mundial? Evidentemente, pues ya la tarifa la aumentaron, pero ahora, ¿qué se tiene que hacer para que mejore el sistema de transporte público? Esa es una pregunta, pues yo no tengo exactamente la respuesta, pero tengo unas pistas de por dónde puede ir. Y sí, con todo gusto las comparto. Primero hay que partir del principio de que el sistema actual no es eficiente. O sea, ahorita como se mueve la población actual, no es eficiente. Y la contaminación es muy alta, el nivel de mortandad por accidentes viales es de lo más alto del país, la media anda en 14 muertos por cada 100,000 habitantes, acá son 22, la Ciudad de México tiene 10. Entonces, hay más muertos en Querétaro por accidentes viales. En Querétaro por accidentes viales que en Ciudad de México. Imagínense. Entonces, hay obesidad, hay estrés, hay contaminación. Entonces, si yo quiero combatir esos elementos nocivos para la sociedad queretana, pues tengo que reorientar la inversión pública. Esto lo puede hacer el gobierno de manera muy sencilla. Por ejemplo, se gastó la mitad del presupuesto de todo el estado en infraestructura para el automóvil. Y el municipio de Querétaro se gastó el 70% de los recursos que le entregó la federación para mejorar la movilidad en infraestructura para el automóvil. Entonces hay que cambiar. ¿En qué periodo, perdón? En el que acaba de terminar. O sea, en 2012, 2015, el gobierno tomó recursos de la federación a través del Fondo Metropolitano para mejorar la movilidad urbana y lo destinó a infraestructura para automóvil. Esto lo encuentra el radio escucha en la página del ITDP, en la sección de donde se invirtió el recurso de mejora de movilidad, y viene por todos los estados, todas las ciudades de la República. Y se encuentra que en nuestro municipio se gastó el dinero del Fondo Metropolitano en infraestructura para el auto, 70%. Ahora, la política que se le propone al alcalde, se le propondría al gobernador, es destínale el 1% de tu presupuesto a infraestructura para la bicicleta. 1%. Con 1% de presupuesto, el municipio de Querétaro podría construir 45 kilómetros de ciclovías por año. El municipio de Arroyo Seco y de San Joaquín, que son los más modestos en el presupuesto público que se le asigna, podrían construir 1 kilómetro por año. O sea, en un trienio, Querétaro capital cubriría una red de 120, 150 kilómetros de ciclovías para
da una opción de movilidad. No es que todo el mundo se va a bajar de auto y en bicicleta. No, esto lleva años, pero el primer paso hay que darlo ahora. Esto es en ciclovías. La otra es en banquetas. Y yo creo que el gobierno no puede hacerse a un lado en transporte público. Debe invertirle al transporte de pasajeros. León, Guanajuato, en un esquema muy visionario que tuvo la ciudad, con su alcalde que lo hizo muy bien, decidió migrar al transporte Metrobús. Yo sé que hay algunas personas que no les gusta, pero es muy exitoso en León, Guanajuato. Mueve una gran cantidad de población. Sí. Todos los días. Entonces, ¿qué hizo? Pues él aportó la infraestructura, construyó toda la infraestructura del Metrobús, los concesionarios, los empresarios compraron las unidades y de un fondo metropolitano que ellos también tuvieron de la federación, completaron lo faltante. Así que ellos se hicieron de una red de transporte público que, no, si bien no es la perfecta, por lo menos es la mejor de nuestra República Mexicana. Y entonces tiene salvación, digamos, el transporte público en Querétaro. Sí, si el gobernador y el alcalde abrazan la causa de los ciudadanos y se deciden a trabajar bajo el criterio de eficiencia económica, el transporte público tiene sin duda un gran futuro, y si lo tiene, los ciudadanos estamos salvados. Sí, bueno, ya nos vamos a corte, creo, ¿no? No, vamos a seguir. Bueno, seguimos. Entonces, a mí me gustaría saber si sería necesario, hablando o comparando un poco este modelo que se lleva a cabo en León, en Nuevo León, en León, Guanajuato, saber si entonces será urgente de alguna forma para rescatar el transporte público la construcción ya de este carril confinado, lo mejor que se ha venido prometiendo y que, bueno, aún no ve la luz, ¿no? Saber si esta sería una de las partes que tendrían que considerarse para poder eficientar el transporte público. Esa es una buena pregunta. En un tiempo, algunos ciudadanos pensaron que un metro aquí en la ciudad sería fabuloso, pero el metro cuesta nada más 1,000 millones el kilómetro. En cambio, si uno hace un Metrobús, el kilómetro cuesta 100 millones de pesos. El kilómetro de ciclovías cuesta 1 millón de pesos. Entonces, una gran diferencia, ¿no? Sí. Si uno construye una red de Metrobús que articule la red de transporte existente, o sea, que sea como las líneas troncales, la columna vertebral del sistema, y de ahí se alimenten las líneas secundarias, y se da una red de ciclovías, se podría armar una red de transporte público que sea competitivo, y entonces ya el automovilista tendría la opción de irse en el transporte público. Si yo nada más me dedico a construir infraestructura para el automóvil, tendré solamente automóviles. Una pregunta, si uno construye este sistema de transporte público eficiente para la ciudad de Querétaro, si hay los recursos, si hay la disposición, si hay el manejo o los acuerdos políticos para que se pueda dar, ¿cuánto tiempo tardaría, digamos, cuánto sería el proceso que duraría cambiar ese esquema? Me permite nada más agregarle justamente a eso, hablando de la tarifa sobre todo, si hay una tarifa ideal justamente para el servicio de transporte público, o sea, ya en base a todo un estudio y a esta modernización y eficiencia, hay una tarifa en específico que se debería pagar por este servicio. Bueno, para contestar lo del tiempo, ¿en qué tiempo se implementa esta medida? Esa es una muy buena pregunta, y ojalá que la esté escuchando el gobernador electo, porque si no se la hacemos llegar. El alcalde de León construyó su primera línea en 3 años, y el siguiente construyó 2 más en 3 años más. Al cabo de 3 trienios, León tenía 5 líneas de Metrobús. Antes que la Ciudad de México, ellos tenían 5 líneas. Entonces, ¿cuánto cuesta una línea? Una línea de Metrobús cuesta más barato que el puente Bicentenario. La otra línea de Metrobús cuesta más barato que el puente Capital. O sea, y otra línea de Metrobús cuesta más barata que los puentes que se construyeron para la salida al Paseo Constituyentes, salida a Celaya. O sea que Querétaro ya podría haber tenido 3 líneas de Metrobús tranquilamente, solamente con el recurso que se destinó a construir infraestructura para el automóvil. Entonces, si el gobernador lo entiende y no se dedica a destinar la mitad del presupuesto del Estado a infraestructura para el automóvil, podría
tener la línea de Metrobuses en 3 o 4 años. O sea, la mitad de su sexenio tendría a la mitad de sexenio ya podría tener una línea. Y al final, si le echa ganas, podría tener 2, incluso 3. Y también su red de ciclovías. Y el alcalde podría apoyarlo con la red de ciclovías, porque es algo que está muy a la mano. Aquí pensaban construir una obra faraónica con el metro de la ciudad de Querétaro. El metro solamente iba a servir a una línea de la ciudad, solamente, y todos los demás no quedaban cubiertos. Eso sí, diría la gente de Arroyo Seco, mira, tiene un metro, pero yo acá no tengo nada. Entonces, habría que, para que fuese una inversión estatal en movilidad, no tendría que ponerse todos los huevos de la gallina en Santiago de Querétaro. Todo el estado necesita atención. Y si solamente se construyera un monstruoso metro aquí en la ciudad de Querétaro, se acabaría el presupuesto del estado de los próximos 2 años. No habría nada más que para pagar el metro. No había para nómina de maestros, de salud, de educación, nada más que para metro. Entonces, como no es lo que queremos, habría que pensar en una red más accesible que esté al presupuesto del estado. Ya estamos prácticamente el cierre, Alex. Nada más últimamente, pues preguntar los principales retos, porque quisiera saber si estas quejas por el transporte, me imagino que no son solo en Querétaro, sino a nivel nacional, ¿cuál sería como el patrón del transporte público en México que estuviera repitiéndose aquí en Querétaro principalmente? León, Guanajuato. Yo creo que si las personas viajan a León, tiene muchos problemas León, muchos problemas, y la gente se queja de su transporte, pero uno va a León y dice, compadre, ¿de qué te quejas? Y mira cómo estoy yo. La gente se forma para subir a su Metrobús. La gente, la frecuencia es que las personas no esperen más de 3 a 5 minutos por el transporte. O sea, estás tú en la parada y en 3 minutos debe llegar, si no hay sanción para el concesionario. Imagínense, aquí la gente espera 1 hora, media hora de transporte público y además es bien caro. No, o sea, no se puede dejar al libre albedrío de un solo transportista. Yo creo que los concesionarios también merecen respeto. Ellos merecen que se les trate con mucho respeto, es un trabajo digno que hacen, pero como se da el servicio, como se ha manoseado mucho este tema, ellos quedan como el patito feo de la película, y no, en realidad el gobierno necesita aplicarse, porque los ciudadanos les surge un transporte que sea digno. Hay, nada más hablando de este tema del metro, y a lo mejor le hace un poquito la tarea a las autoridades, pero saber cuál sería la línea o el lugar ideal para esta primera línea que pudiera construirse en caso de que lo aceptaran. O sea, cuál es el punto origen-destino ideal para iniciar con esta propuesta de movilidad. Bueno, esto lo sé porque he visto los estudios de origen-destino que se han realizado aquí en Querétaro, y hay una línea de deseo que corre de norte a sur, de allá de la salida a San Luis hacia la salida a México. Entonces hay una línea de deseo que podría transportarse norte-sur y una que podría ir oriente-poniente. Esas serían las 2 líneas principales para arrancar, y de ahí toma las alimentadoras, esto en Metrobús y también en ciclovías. La red de ciclovías es más sencilla porque la ciudad de Querétaro se presta mucho. Hay partes el centro histórico que ya, como no hay semáforos, el auto tiene que ir más despacio, entonces nada más hay que cosa de acomodar las coladeras, que son unas trampas mortales para los ciclistas, y orientar a la ciudad para que se use a pie, se use en bicicleta y se use en transporte público. Y después, el transporte privado. Porque también hay que pensar que hay gente que necesita el automóvil, claro, pero eso los deja hasta el final. Porque el mayor impacto en la política pública se tiene en el transporte masivo. Y aquí parece que se dejó al final al transporte público o al peatón. Se dejó al último. Es más, pues creo que ni se ha abordado el tema. Bien, pues le agradecemos mucho esta noche de estar en Códice Político haciendo este análisis, presentando estas propuestas sobre el transporte público en Querétaro al maestro Ricardo Arredondo Ortiz. Presento nuevamente su currículum, es amplio, muy muy amplio, y solamente menciono que es ingeniero civil por la UNAM, maestro en ingeniería de transporte por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en economía del transporte por la Universidad de Leeds en el Reino Unido, y también tuvo estudios doctorales en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, nada más. Y aquí trabaja en Querétaro, anda en bici además,
Y bueno, pues es muy padre. Sí, es además muy bonita su bicicleta. Sí. Ya le estamos echando el ojo. Y tiene bastantes estudios en la materia de transporte público. Gracias por estar esta noche en Códice Político, en este espacio de Códice Informativo. Gracias, maestro. Un placer, gracias a ustedes. Karen, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y ya le dejó mucha tarea a los funcionarios públicos salientes y entrantes, así que bueno, pues ahí está el análisis, lo puede usted consultar en códiceinformativo.com. Después de que lo hemos presentado aquí en vivo, la puede usted escuchar esta entrevista, esta charla en códiceinformativo.com. Gracias, buenas noches, mi nombre es Dante Aguilar. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.